Bien. Ahora esta chatarra está lista, pues, va siendo hora de dar el primer show. ¿No lo crees? Entre la cantidad de títulos que abarcan a una franquicia como Five Nights at Freddy's, hablando de aquellos juegos que la fanaticada ha destacado por algunos aspectos, podríamos mencionar algunos, siendo Sister Location uno de ellos, considerado uno de los mejores títulos de la saga en general. Hola. Bola de amorfos. Los saluda el Crislot desde el canal del Gato Maraco. En esta ocasión, como parte de la colaboración del team, de acuerdo con la temática de dicha, por mi parte, mencionaré ciertas ideas referentes al juego en general, siendo dichas ideas dadas para indagar en qué ámbitos podría mejorar. Aunque bueno, sin más ni menos, comencemos con esto. Empezando por los aspectos referentes a la jugabilidad, si bien esta cuenta con añadidos interesantes, a comparación de los títulos anteriores, es mucho más variada, tanto en las mecánicas del juego como tal, como en los minijuegos, siendo algo mucho más introductorio al inicio, para que posteriormente, todo lo aprendido se vea reflejado en las noches posteriores. Es sencilla de entender, hasta mucho más interactiva que en el segundo título de la saga, ya que en esta ocasión, el progreso de los minijuegos depende del avance del jugador, siendo necesario hacer todo al pie de la letra, con el objetivo de obtener más pistas relacionadas a la historia del título, a comparación de algunos de los minijuegos anteriores de la franquicia, ya que varios de estos, solo eran una excusa para revelar detalles de la trama del juego, en lugar de ser un aporte a los títulos anteriormente mencionados. Además, Sister Location llega a ser mucho más variado en este aspecto, contando con algunos que otros extras, además de la tan hablada Custom Night. Si bien, al inicio parece ser una jugabilidad mucho más estable, esta misma tiene ciertas falencias, que si bien, podrán parecer puntos mucho más irrelevantes, aún así, son dignos de mencionar, ya que llega a afectar la inmersión que el título nos quiere dar. Hablando de la dificultad, desde este punto, ya empezamos a notar uno que otro problema. La dificultad en esta ocasión es mucho más alta, si bien tiene sus respectivas noches para introducir al jugador, las noches siguientes llegan a ser mucho más complejas, elevando mucho más la curva de dificultad, siendo un título mucho más complejo de completar en su totalidad, que si bien, se han lanzado ciertos parches para evitar este problema, sigue siendo una dificultad considerablemente alta para un público más casual, teniendo en cuenta las escenas de introducción que el título nos ofrece, las cuales, si bien no están mal, llega a ser frustrante tragarse la misma escena después de haber perdido la noche. Además, las escenas anteriormente mencionadas, carecen de una opción para que puedan ser omitidas, siendo algo mucho más frustrante para el jugador promedio, ya que se pierde un buen tiempo al presenciar la misma escena una vez más, sin opciones de omitirla, principalmente con las escenas introductorias en cada noche, en las cuales, Handy unita ese acto de presencia, siendo hasta cierto punto algo molesto. En sí, el problema no es la jugabilidad como tal, ya que esta posee ciertas mecánicas que hacen de este título algo mucho más variado, sino, que el problema radica en lo limitante que el título es referente a ciertas opciones básicas, como un mejor ajuste en la dificultad, opciones para omitir las escenas ya vistas con anterioridad, entre otros puntos. Si se busca el mejorar estas fallas, en mi caso, incluiría una opción de ajustes en el menú del título, la cual permita ajustar la dificultad del juego, además de dar opciones para omitir las escenas, incluso, que se le permita al jugador cambiar ciertas opciones básicas, como la resolución que el juego posee, ya que si bien, no son opciones tan relevantes, serían una buena inclusión al título, una mejora para hacer de la experiencia del jugador, algo mucho más ameno.
También, si quisiéramos añadir una nueva opción para mejorar este aspecto, sin necesidad de realizar cambios tan bruscos en la dificultad, podríamos incluir variados puntos de control en las secciones de cada noche, sin abusar de estos mismos, siendo puntos de control moderados, los cuales hagan del título algo menos frustrante, principalmente para el público un poco más casual. Si hablamos de los personajes del título, hay cierta variedad, tanto en diseños, como en la cantidad de estos mismos, siendo algo destacable en este aspecto, teniendo a aquellos personajes relevantes para la historia de Sister Location, además de los personajes secundarios que no han de faltar, los cuales, siempre estarán para hacer de la experiencia algo mucho más completo, haciendo del título, mucho más variado en este aspecto, con mecánicas creativas, además de un diseño aceptable, hasta destacable, siendo de los mejores diseños de toda la franquicia. Los personajes son un punto clave en el título, tanto en la historia como en la jugabilidad, aportando con mecánicas mucho más interesantes a comparación de los títulos anteriores, además de ser mucho más característicos, tanto en sus diseños, como en el papel que tienen a lo largo del juego. Si bien, el juego tiene una buena variedad de personajes, este mismo tiene ciertas falencias, no en su diseño, sino en los mismos personajes como tal, principalmente en el ámbito jugable, ya que hay variados personajes que no son aprovechados en el gameplay del título, siendo personajes con un potencial que no se exploran lo suficiente. Gran parte de los personajes de Sister Location son solo parte de algunas secciones de las noches, siendo personajes que pueden poseer un rol mucho más destacable en cada noche, con un número más extenso de mecánicas, sin perder aquella variedad que caracteriza tanto a este título, incluso, añadiendo una que otra noche extra al juego, en la cual, los personajes tendrían un rol distinto, mucho más variado, haciendo de la experiencia algo más completo. De hecho, este problema es mucho más notorio, cuando la única interacción que se tiene con Baby, más allá de las pistas que ella da a lo largo del juego, es su aparición en la quinta noche, teniendo en cuenta que Baby, fue uno de los personajes que más se mencionaba antes de la salida del título, ya que si bien tiene relevancia en la historia de este mismo, más allá de sus diálogos, la interacción con ella como personaje llega a ser vacía, incluso, ella posee más contacto con el jugador en títulos posteriores de la franquicia, que en su mismo título de debut. No digo que su interacción con el jugador sea precisamente pésima o paupérrima, pero sí llega a sentirse vacía, más para un personaje tan relevante en la historia del título, incluso en la historia de la franquicia en general. Esto mismo, no es un problema tan solo de Baby, hay otros personajes que tienen potencial, pero dicho potencial nunca fue explorado lo suficiente para hacerlos destacar, teniendo mucha más relevancia los mismos Funtime en el gameplay que la misma Baby. Para mejorar este problema del título, incluiría un mayor número de mecánicas para cada personaje, sin perder la variedad que representa tanto al juego. Además, no vendría mal incluir algunas noches extras al título, esto mismo, para que los personajes puedan tener un rol mucho más diverso, mejorando el contenido del juego, además de la experiencia de este mismo para el jugador. Si bien, no es una propuesta tan llamativa o interesante, sería de mucho para hacer de la experiencia del juego algo más completo, variado, hasta agradable. Si hablamos de algunos puntos secundarios del título, hay algunos detalles que si bien, no son de tanta relevancia, aún así, serían puntos interesantes de destacar. Teniendo en cuenta el contenido de Sister Location, podremos ver que dicho posee cierta variedad, lo cual, al inicio puede ser llamativo, de hecho, lo es, siendo un título que se caracteriza por ello mismo, aunque, si decidimos observar esto un poco más a fondo, dicho contenido puede llegar a ser algo vacío, a comparación de los títulos anteriores de la franquicia.
Si bien, Sister Location es decente en este aspecto, aún así, el título tiene potencial, un potencial que no se aprovecha, siendo un juego que puede llegar a tener un contenido mucho más amplio, incluso, mejor que el contenido previo de algunos de los juegos anteriores de la saga. Por ejemplo, Sister Location posee 5 noches, además de la conocida Custom Night, pues, a pesar de la diversidad que posee cada noche, sinceramente, una noche extra no sería mala idea, teniendo en cuenta el contenido extra de los títulos anteriores, pues este mismo incitaba al jugador a continuar jugando, siendo esto mismo, un aspecto que no se explora tanto en este caso. Además, hablando del buen fanservice conocido como Custom Night, si bien es una Custom Night destacable, aún así, a comparación de las noches personalizadas de los títulos anteriores, carece de algunas características, como la variedad de retos que se llegaban a ver en algunos juegos anteriores de la saga, además de aquellas destacables recompensas de los retos. Sí, el juego posee contenido extra con potencial, pero aquel potencial no es explorado, siendo algo simple en ciertos aspectos, teniendo en cuenta algunos juegos anteriores de la saga, incluso comparando Sister Location con Five Nights at Freddy's 2, ya que este título llegaba a destacar en su contenido extra, principalmente en los retos, además de las recompensas, siendo puntos que incitaban a la rejugabilidad del título. Sister Location no carece de extras, pero llega a ser algo vacío en este aspecto, sinceramente. Bien, en conclusión, Sister Location es un juego demasiado bueno, pero que aún así, llega a tener sus falencias, las cuales, son notorias a la hora de jugar el título. Si bien, es un juego que se caracteriza por su variedad, llega a ser algo limitado, comparando Sister Location, con uno de los títulos que más se le es comparado por parte de la fanaticada, Five Nights at Freddy's 2. Bueno, eso es todo por mi parte, así que mientras tanto, voy a desaparecer.